volvimos. Ahí está, ahí ya nos vimos. Está, para el otro lado tengo yo. Tenemos acá un pequeño inconveniente, no pasa nada. No pasa nada. Volvimos acá con el nuevo bloque de María Delirio Televisión y para mí buena suerte, ya llegaron ellos que les van a contar un poquito de historia. Hoy vamos a hablar de historias. Bienvenidos Sebastián y Silvana, muchas gracias por estar acá. Me estaban contando y para contarles también a la gente que se hace la apertura mañana, era mañana 30, de los ciclos de cine que se dan generalmente en el Teatro Vera. Eso es acá en la provincia de Corrientes para quienes nos están viendo de otras provincias o de otros países. Ustedes están a cargo de la segunda función de este cine en el Teatro Vera. Sí, como bien lo decía, bueno, gracias por la invitación. Antes que nada, buenas tardes a toda la audiencia. Un poco sí, el martes 7 de mayo, en el marco del ciclo de cine del Teatro Vera, se presentan varios productos audiovisuales locales. Uno, el que nos involucra directamente a nosotros con Silvana, es Las Cautivas Correntinas. Las Cautivas, un documental de ficción de 30 minutos de duración que en realidad cuenta como una historia, se sale un poco de la historia oficial de lo que conocemos Las Cautivas, sobre todo en la provincia de Corrientes, para quien no está viendo, la historia oficial nos dice que fueron 5 mujeres, distinguidas mujeres de la sociedad, de la alta sociedad correntina, secuestradas durante una madrugada en la época de la Guerra de la Triple Alianza, que fueron 5, que fueron secuestradas una noche, que les fueron llevadas como cautivas, justamente como su nombre lo indica, al Paraguay, y después de 4 largos años peregrinando por los campos paraguayos junto con los soldados paraguayos, con el ejército paraguayo, regresan a Corrientes y que una de ellas muere de cólera en cautiverio. El documental, ficcionado, como bien lo decía al principio, toma esa historia oficial y la desmenuza, y en realidad lo que intentamos es generar debate a partir de esta pieza audiovisual que no... Las Cautivas tienen muchos años de silencio, ha tenido ahora recientemente en la historia contemporánea, hay libros que se escribieron de Las Cautivas, pero material audiovisual no existe. Entonces nosotros venimos, no nos creemos los dueños de la verdad, sino abrir justamente, más que cerrar, como nos gusta decir a nosotros, abrir un debate de que se hable del tema, que es un poco la idea. Y el documental transita sobre estos interrogantes históricos que van más allá de la historia oficial. En realidad fueron 5, ¿por qué se habla de estas 5 y no de otras? ¿Fueron secuestradas? ¿Tuvieron secuestradas en cautiverio o algunas se quedaron por su voluntad? Claro, muchas veces... Muchos interrogantes que hay. Se habla también en la historia y ustedes dirán, no es tan así, Lucrecia, qué sé yo, del silencio. Vos me hablás del silencio en todos estos años. El silencio que ellas pactaron antes de regresar y que, bueno, fue una promesa entre ellas de no decir qué es lo que había pasado. Y bueno, yo creo que a partir de ahí nacen estos interrogantes que ustedes están planteando en y muchos momento, otros. ¿no? Y también de alguna manera a través de estos interrogantes plantear nuevos interrogantes de si estos mitos y leyendas que rondan el imaginario social realmente fueron así o si hubo un pacto de silencio porque hubieron cosas que no se podían contar o si habían cosas que en realidad hay que develarlas aún. Entonces, un poco este documental, como decía recién Sebastián, no solamente viene a echar luz, sino también a abrir un debate que nos permitirá conocer un poco más sobre la historia y también darle visibilidad a mujeres que participaron y que fueron o víctimas o victimarias. Hasta ahora son algunos de los interrogantes que tenemos de esta guerra de la Triple Alianza. Todo lo que conocemos acerca de la guerra de la Triple Alianza tiene como principales protagonistas a hombres. Y es la primera vez, si se puede decir, que una historia del siglo XIX tiene como protagonista a mujeres. Inclusive también acá en la provincia de Corrientes, que bien sabemos lo conservadora que es y lo que le cuesta quizás dar participación a las mujeres y en la historia ni hablar. Sí. Inclusive tenemos acá un monumento, si bien no me equivoco, en el Parque Mitre, enfrente a Las Cautivas Correntinas. Hay una escuela también con el nombre de Cautivas Correntinas. Fíjate que ahí en el monumento, de un lado, lo paradójico, de un lado está Mitre y del otro están las 5 cautivas, como dice la historia oficial, y 2 niños, que también es otro de los interrogantes. Fueron con niños, volvieron con niños, fueron sin niños y volvieron con niños. Entonces también se abren nuevos interrogantes y bien lo que decía Silvana, que estuvo conmigo en la investigación también del principio, eso nos llamaba la atención. En una historia tan masculina, tan machista como es la correntina, sobre todo en el siglo XIX, poder darle lugar a otra parte de la historia nos llamaba la atención como lo rico que tenía esto para ofrecer. Entonces ahí empezamos a juntar las piezas históricas que había y empezamos a juntarlas, no son todas. Nos quedó muchísimo afuera porque son 30 minutos donde que había que resumir, porque nosotros financiamos el documental a través de un premio del Instituto Nacional de Cine y esa era la condición, llegar como a máximo a 30 minutos, que es lo que quedó el documental, pero quedó muchos testimonios afuera, mucho material, muchas escenas que queríamos representar y
es un primer avance, Claro. es abrir un camino que después transitarán otros seguramente. Al recorrer este camino, ustedes encontraron testimonios orales, o sea, de personas que han sido parte o escuchado, o viste que eso por ahí se traslada de generación en generación, o sea. Sí. Bueno, justamente, además de entrevistados como historiadores o escritores, tenemos la participación de una familiar de una de las cautivas, que de hecho fue la cautiva fallecida, digamos, y ella puede contar, si bien no lo hace en primera persona, porque no es un relato suyo, pero sí el relato de su abuela, de lo que supo acerca de la historia de las cautivas correntinas, y es una importante pieza para unir algunos de estos relatos o mitos y leyendas populares que rondan en el imaginario social respecto a esta historia de las mujeres secuestradas durante la Guerra de la Triple Alianza. Me contaron que para poder hacerlo y realizarlo se fueron al interior. Sí. Para lograr estas escenas. Viste que Corrientes tiene eso, la verdad que tiene todas unas escenas, unos escenarios bastante Sí. retro, digamos. Sí, sí, las locaciones en Corrientes son bastante generosas. Nosotros que hemos filmado mucho en el interior de la provincia y seguimos en esto, Corrientes es muy generoso. Entonces, sí, se filmó en un paraje en San Luis del Palmar, simulando el campo paraguayo, por una cuestión de presupuesto no lo hicimos en Paraguay. También en Santa Ana y en una estancia acá cercana a Ayacucho al Este, lo que es cerca de Santa Ana también, donde se simuló la casa antigua donde la secuestran y todo. Así que sí, estuvimos dispersos con un gran equipo por estas locaciones que nos dio Corrientes, sin duda. En un caluroso diciembre. En un caluroso sí, diciembre. ay, por Nos favor. tocó rodar en diciembre y fue bastante complicada la Sí. situación, pero Me lo imagino, logramos. aparte este año el calor no dio. No, nosotros lo No. filmamos hace mucho tiempo, la verdad, Cautivas. Lo que pasa que por una cuestión de financiamiento lo teníamos el material en crudo y no lo podíamos terminar. Un montón de cosas en el medio, entonces estuvimos como parado el proyecto varios años y ahora lo pudimos terminar y bueno, lo estamos estrenando, pero en realidad ya lo filmamos hace varios años. Bueno, qué importante, ¿no? Qué importante poder llevar a cabo esta historia tan linda y tan misteriosa, porque uno nunca termina de entender cuál fue la versión real o la correcta, y yo creo que nunca nos vamos a develar ese misterio, o capaz nos vamos a acercar, como ustedes dicen ustedes, pero no revelar. Me dijeron que, bueno, este es el primero de que tienen pensado hacer como una segunda parte, o ¿qué viene después de este cortometraje? Sí, queremos ver en principio la repercusión que tiene. Había como unos proyectos dando vueltas alrededor de Cautivas, digamos, porque es un tema cautivante y nos quedó corto Sí. en definitiva. Nosotros con Silvana estuvimos investigando mucho para llegar a algo muy chico, hablando con un montón de gente, buscando bibliografía en Paraguay, en Corrientes, en Buenos Aires, juntando estas piezas que yo te decía que es muy difícil, sobre todo porque no hay certeza, mucho más de lo que se dice que realmente lo que está comprobado históricamente, no dicho por nosotros, sino por los investigadores e gente, historiadores sí, en que general. participan del documental, en este caso que son 4. Que tratamos de hacerlo bastante heterogéneo y con distintas miradas, como para que conversen el documental y no quedarnos con una sola mirada. Entonces el tema da para más, quizás sea en el camino que transitemos nosotros o gente que venga después, no lo sabemos, pero no me cabe duda que es el primer paso de un montón en lo que respecta al audiovisual de lo que puede dar Cautivas, ¿no? Sin duda. Bueno, y la repercusión en general de la gente, primero tenemos que esperar hasta que se estrene, pero quiero creer que ustedes a alguien se lo habrán mostrado ya. Entonces, Sí. para poder evaluar un poco cuál fue en ese momento. Y mirá, nosotros creemos que va a haber quilombo. Nos gusta bien. decir eso. Bien, esta es la parte que a mí me gusta. Cerremos todo. Si bien este programa en vivo está llegando como a sociedades más abiertas, Corrientes es una sociedad muy conservadora, Muy conservadora, así que sí, seguramente hay parte de sectores de la sociedad que no van a estar de acuerdo con lo que nosotros, pero bueno, de eso se trata el arte, el audiovisual en este caso, es generar debate, tensión, poner sobre la mesa temas que por Buscar ahí... puntos de inflexión en la historia. Y aparte reabrir temas. Sí, sin duda. Yo creo que es un tema que también nos adeudamos, esas resoluciones a estos temas que capaz nunca las encontremos. Siempre me acuerdo cuando surgen estos temas, por ejemplo, de Andresito, que fue también Claro. un tema tan tabú, de repente un día surgió y salieron todos los historiadores, algunos a decir que no, que era mentira, otros que eran verdad, pero todos enojados, en fin, Claro. terminaron haciendo un monumento también allá, Sí. una super obra, y bueno, estas cuestiones también surgen y es producto de ustedes que hacen ese trabajo, de los historiadores que lo estudian, y qué importante que así sea, ¿no? Y un poco la misión que tenemos los audiovisualistas hoy en esta comunicación tan convergente es eso, usar las herramientas que tenemos a mano para traer al debate temas históricos que quizás hayan sido olvidados o que hayan sido transmitidos más que nada a través de mitos y leyendas y que hoy
de alguna manera un documental es también un documento histórico. Claro. Si bien no tiene la rigurosidad de un documento histórico en papel, tiene también, de alguna manera es un relato vivo que queda para las próximas generaciones que van a poder conocer aún más y quizás también, como dice él, continuar esta segunda etapa de otra manera, a través de otro tipo de recursos también. Ahora, yo pregunto desde la ignorancia. Cuando ustedes plantean el tema, y lo plantean desde este aspecto porque entiendo que ustedes al estudiar le habrán dado quizás el rumbo que ustedes consideran al momento de estudiar y por todo lo que han escuchado. Sí. ¿Hay alguien que les aprueba eso, digamos, de decir, mirá, sí podés publicarlo porque obviamente va a tener repercusión, como ustedes dicen, o los dejan en la libertad de ustedes decidir, bueno, propónganselo? Hay un poco de las dos cosas, digamos, el artista es libre de presentar la obra como quiera, pero por otro lado lo que van a ver en Cautivas, más allá de que encontremos posturas que no estén de acuerdo, tenemos la base y el fundamento de 4 historiadores que los ponemos a conversar, si bien hay una parte ficcionada que nosotros tomamos la decisión, esto vamos a ficcionar y esto no, es la decisión que uno toma como director en este caso y demás, decir, bueno, esto queda adentro y esto está fuera de campo, queda afuera. Hay 4 historiadores distintos, digamos, con distintos pensamientos que investigaron durante muchos años y tienen como un peso social que, bueno, fundamenta lo que es la investigación del documental. Además, como documental cumple con la rigurosidad o de alguna manera el principio básico de todo documental, que es basarse en una historia real. Es algo que ocurrió y bueno, ya a partir de ahí, a través de diferentes recursos estéticos o literarios, de alguna manera, uno va imprimiéndole cierto sentido, sin duda. El trabajo audiovisual nada es objetivo, digamos, en el trabajo de la comunicación misma. Entonces, de alguna manera, cumple con esa rigurosidad de decir, es algo real, ocurrió, el secuestro o la desaparición de estas 5 personas en ese momento se dio así. Ahora, bueno, es entender un poco el por qué o cómo realmente se dieron las cosas. Claro, encima a un tema, insisto en este tema porque por ahí me dirá, sí, es repetitivo, sí, pero es un tema tan olvidado y tan como abajo de la alfombra que como que lo pasaron así y de repente no hay respuestas claras. Sí, así que bueno, una vez más agradecerles. Vos me decías que antes de prender las cámaras me decía que bueno, vos me hiciste la entrevista cuando ustedes hicieron el programa allá en la Londra. Bueno, agradecer que vuelvas acá, vuelvas con nosotros, la verdad que es un placer tenerlos y felicitarlos porque yo creo que va a ser un tema que, aparte de que genere quilombo, como dicen ustedes, va a ser un tema cautivador, digamos, así va a ser un tema que va a dar que hablar y es muy importante eso, es lindo. Así que, bueno, agradecerles una vez más por estar acá. El 7 de mayo, entonces. Sí, reiteramos, si me permitís, la invitación. Sí, por favor. Martes 7 de mayo, a partir de las 21 horas, en el marco del ciclo de cine del Teatro Vera, con entrada libre y gratuita. Eso es muy te importante. Iba a preguntar, ¿cómo podían adquirir las entradas? Es muy importante remarcar esto, entrada libre y gratuita, solamente por orden de llegada, por eso les pedimos que vayan temprano para agilizar la entrada al teatro, que cada uno elija la butaca que quiera. Y porque creemos que va a haber mucha gente, porque estamos invitando a los institutos de Corrientes, los que tengan afines, de estudio afines a la comunicación social, a la historia, al arte. Entonces creemos que va a haber mucha gente, así que bueno, eso les pedimos que vaya cualquiera, espero que vaya temprano. Y aprovechar este minuto de aire también para agradecer por supuesto a todos los que hicieron posible. Hacer producción local y regional es muy difícil. En ese tiempo teníamos un premio, pero no fue lo suficiente, así que agradecer a todos los que han colaborado. Y resaltar también de que el equipo estaba íntegramente formado por correntinos y eso es algo a destacar, desde los actores, el equipo técnico, los entrevistados, todos correntinos, así que invitarlos a todos no solamente a participar de esta presentación, que es un tema interesante, sino también a apoyar al cine correntino. Bueno, la verdad es que es un tema que debería estar aún más apoyado, la verdad, porque es súper interesante lo que vienen haciendo y bueno, ojalá que esto siga creciendo aún más. Una vez más, agradecerles por estar acá y bueno, son bienvenidos cuando ustedes quieran. Y seguramente nos veremos el 7 de mayo. Nosotros nos vamos a un pequeñito cortecito chiquitito y enseguida volvemos con más María Delirio Televisión.